Buenos días, hermanos. Señor los bendiga. Qué bueno poder estar aquí con ustedes. ¿Sí está bien? ¿No se escucha? Tal vez un poquito más fuerte voy a hablar. ¿Están sentido? ¿Sí? Ahí está, estaba apagado. Aquí. Bien, gracias Señor por una semana más, ¿verdad? Algunos estuvieron al tanto, pues estuvimos yo estuve en Mishkan, Dulce se quedó solita esta semana. Y pues gracias al Señor regresamos el viernes en la noche. Bastante trabajo que hacer. Pero gloria al Señor porque puedo estar acá con ustedes compartiendo en esta mañana. Bien, hermanos, hoy vamos a estar cambiando de epístola. Vamos a estar en la tercera epístola de Juan. Y para introducir esta epístola, me gustaría reflexionar en cómo, en qué posición está la verdad hoy en día, y es que la verdad está en crisis. Y esto no es nuevo, no es algo que recién esté ocurriendo. Esto ya tiene mucho tiempo en el cual se ha normalizado lo que es la solidez o el compromiso de lo que significa la verdad. Por ejemplo, antes se decía la palabra de un hombre es su compromiso, ¿verdad? Y uno daba la mano para concluir un trato, un acuerdo, y así quedamos, ¿verdad? De palabra. Y ese apretón de manos, ese acuerdo, no simplemente estrechar, ¿verdad? Era la seguridad de que el contrato se iba a cumplir. No había papel, pero todos sabían, si él lo dijo, lo va a cumplir. En el Antiguo Testamento vemos algunas costumbres un poco curiosas, como intercambiar sus zapatos para cerrar un acuerdo cuando es la venta de un terreno o algo por el estilo. Y no había un documento legal, no había un contrato, no había algo que firmar, sino simplemente se hacía esto de cierta manera, según la costumbre, y ya quedaba definido. Y era como, se va a cumplir, ¿verdad? Ambas partes van a cumplir lo que les corresponde. Pero hoy, ni siquiera los contratos, ¿verdad? Mejor ni confías en una firma, en un papel, ¿verdad? La gente no tiene problema en romper contratos. Y de hecho, puedes llevar tu caso a juicio, te gastas lo que no tenés en abogados y salís perdiendo, ¿verdad? Y no se resuelve el asunto. El sistema no ayuda. Hay corrupción en el sistema, ¿verdad? Cualquiera le da un bono a un juez, ¿verdad? Y ya lo tienes de tu lado, de tu favor. Y hablando de lo que es la solidez de la verdad, de la solidez de lo que se dice, esto no está de moda. Pero siendo honestos, ¿alguna vez lo estuvo? Jesús dijo que el diablo es padre de mentira y que en él no hay verdad en absoluto, Juan 8:44. Y él gobierna el sistema del mundo. Él es el príncipe de este mundo, así que no nos sorprende que la verdad no sea algo común y que esté empeorando el cómo se toman las palabras con el tiempo. En contraste, nuestro Dios pone un valor enorme en la verdad. Juan 14:6 dice:
hablando de Cristo mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 17:17 dice: para ser santificados, ¿en qué somos santificados? En la verdad. Entonces, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y con esto en mente abrimos una carta que parece más una tarjeta postal del Nuevo Testamento. Es la tercera carta del apóstol Juan. Es tan corta que si fueras alguien del Nuevo Testamento lo podrías leer en la puerta, ¿verdad? De hecho, la carta anterior, la segunda epístola, es un poquito, en el original es un poquito más extensa que la tercera. Y probablemente ahorita la estás buscando y es una de esas páginas que se pegan entre las hojas. No es muy recitada, no es muy consultada, no vamos mucho a la tercera de Juan. Y en esta mini carta, Juan nos muestra cómo se ve la verdad encarnada en una persona. Y lo hace a través él habla a través de tres hombres acá. Hoy nos vamos a centrar en uno y les voy a dejar la tarea a los demás hermanos para que hablen de los demás. Pero el primero es Gallo, ¿verdad? El Gallo. Él es un ejemplo, y de hecho algunas personas han concluido que su nombre tiene el sentido de el que se regocija, o el que vive con gozo, o el que anda con gozo. Y esto nos va a servir más adelante. Y estaremos hoy solo con los versos del 1 al 4. Y en este pasaje vamos a aprender acerca de dos frutos que son producidos de un andar correcto en la verdad. Así que repito, vamos a estar en tercera carta de Juan, del 1 al 4, y vamos a ver cómo el Señor nos muestra dos frutos de un andar en la verdad. ¿Qué produce un andar correcto en la verdad? Bueno, primer fruto, testimonio verdadero, y esto lo veremos del verso 1 al 2. Pero también produce un segundo fruto, que es el gozo verdadero, y esto lo veremos del 3 al 4. Así que antes de entrar al texto, quiero que nos ubiquemos un poco. Juan escribe esta carta probablemente en el 90-95 después de Cristo. En este tiempo ya él es el último apóstol vivo. Los demás ya murieron, ya fueron martirizados. Ningún apóstol, excepto a Juan, murió por vejez. Y según la tradición, Juan en este momento vive en la región de Éfeso, en la provincia romana, allí en Asia Menor. Ahí había una red de iglesias, las cuales son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. ¿Dónde la hemos escuchado? Ok, entonces nos suena en Apocalipsis, y son exactamente las mismas iglesias que aparecen en el capítulo 2 al 3 de Apocalipsis. Estas iglesias están en ciudades grandes, que tienen un gran sistema económico, ¿verdad? Tienen teatros, bibliotecas, un comercio intenso, grandísimo. No eran pueblitos, no eran aldeas, eran ciudades. Esta es la zona comercial de Asia. Y por esa zona circulaban cartas. Había una ruta, ¿verdad?, que los mensajeros tomaban y atravesaban toda esta red de ciudades. Y también en ese tiempo había personas que eran misioneros itinerantes, ¿verdad?, que tomaban esta misma ruta del correo, por decirlo así. Estos hermanos viajaban a través de esta red y pasaban por la iglesia donde está Gallo, se hospedan en su casa, ven cómo vive, y después caminan de regreso hasta donde está Juan y le cuentan lo que vieron, lo que experimentaron a través de este hombre. El mundo cambia, hermanos, pero la dinámica es parecida, ¿verdad? No había redes sociales en ese tiempo, ¿verdad?, pero había una red de ciudades y circulaba información a través de todo eso. Y con ese escenario en mente, quiero que vayamos al texto y veamos el primer fruto, que es lo que produce el andar correctamente en la verdad, que es un testimonio verdadero. El anciano, al amado Gallo,
a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Así que lo que vemos acá es amor en la verdad, en ese testimonio. Y tenemos que entender quién escribe y a quién, y no vemos que Juan se está identificando nuevamente como, hey, soy el apóstol Juan, ¿verdad? Le escribo a Gallo. Él se da a conocer como el anciano, ¿verdad? Y ese término, ese uso de esa palabra tiene la intención de sonar como un pastor veterano. Este anciano, que no menciona su nombre, pero sabemos que es Juan, ha visto, ¿verdad?, muchas cosas, ¿verdad?, y es el último que queda de los apóstoles. Muchas personas, estudiosos, han concretado que Juan es el autor por cómo él usa ciertas palabras, ¿verdad? Amado, hijo, andar, verdad, y sigue usando los términos de las demás cartas. Así que no hay duda, la carta es pequeña, no se menciona el nombre del escritor, pero por el lenguaje, por el tipo de palabras que utiliza, es Juan. ¿Y por qué se llama el anciano y no el apóstol? Y sí, ahora sabemos que es el último de los apóstoles que queda y era un hombre mayor, pero también porque quiere escribir como un pastor, no solo como un líder o una autoridad, alguien mandado por el Señor, y quiere resaltar eso. Es como si dijera, habla el pastor viejito, que ha visto de todo en la iglesia, y ha visto a sus colegas morir, y todavía ama a las ovejas, ¿verdad? Y escribe con esa ternura. Y piensen en esto, este hombre es el último apóstol, el que estuvo con Jesús, el que vio la cruz, el que vio la tumba, uno de los que vio la tumba vacía, la gloria del monte de la transfiguración, y ahora está sentado en Éfeso escribiendo una carta personal a un hermano llamado Gallo. Gallo, el amado, a quien amo en verdad. Y en el Nuevo Testamento aparecen varias personas que se llaman de esta manera. Perdón. Y todo indica que este es otro. Un Gallo distinto, un líder de la iglesia en Asia. Juan lo llama el amado, y esto es un término que no era común en ese tiempo. Y Juan lo usa muy recurrentemente en sus cartas, cuando se refiere a personas. Pero aquí hay otra situación, y es, él dice, a quien amo en verdad. En el mundo pagano esa palabra amado, hermanos, no era común hablar con tanta ternura. Al contrario, era muy común el ser tosco, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento esta palabra abunda, porque donde Cristo ha derramado su amor en el corazón, ahí nace un tipo de afecto que no existía antes y que el mundo está empezando a conocer en el tiempo de los apóstoles. Y Juan está diciendo algo como más cotidiano, o algo que nosotros usaríamos como Gallo me cae bien, ¿verdad? Con cariño le escribo. Él está hablando desde un amor fraternal. Pero él pone una característica de ese amor fraternal, y ese amor fraternal es en el terreno de la verdad. Eso quiere decir que Gallo y Juan comparten la misma verdad del Evangelio, y esto crea un lazo profundo. En segunda de Juan vemos del 4 al 6, en el capítulo 1, que él se alegra al ver a los hijos que andan en la verdad, y conecta todo eso con el mandamiento del amor. En 1 de Juan 1:7 dice que si andamos en la luz tenemos comunión unos con otros. Entonces el amor cristiano no es solo una cordialidad o un tema de respeto, sino que va más profundo. Me estoy identificando con una persona que está en el mismo sentir, que es parte de la familia de la fe y que cree lo mismo que yo creo acerca de Cristo. Así que
Este debería ser el tipo de amor que nosotros deberíamos aplicar entre nosotros, ¿verdad? Cuando nos decimos hermanos, parece más una cordialidad que una realidad. Hermanos, la familia eterna del Señor es la que está dentro de la iglesia y es la única que va a permanecer. Así que somos hermanos, de sangre, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero somos hermanos y vamos a vernos una eternidad. Así que deberíamos poner en práctica este tipo de amor fraternal, en el cual yo sé que esta persona cree lo mismo que yo creo y tiene la misma confianza, seguridad y consuelo de Cristo. Y por lo tanto también debería ser muy cuidadoso a quien yo amo en los términos de la iglesia, ¿verdad? Porque, como digo, hermano se utiliza más como una cordialidad y no como algo serio. Y entonces cualquier persona que, y lo siento, ¿verdad? Si nos están visitando, pero yo no conozco su análisis, no conozco lo que creen, ¿verdad? Y algunos nos visitan bien cada mes, ¿verdad? No puedo decirles con facilidad, hermano, hasta que yo pueda andar con ustedes. Y tengo que ser muy cuidadoso con eso. Porque a lo mejor no has creído en Cristo. Te estoy tratando como hermano, ¿verdad? Pero Juan acá, él sabe que este hombre está en el mismo sentido que él. Y él declara algo, ¿verdad? En el verso 2, ruego, y es básicamente una oración, pido al Señor que seas prosperado. Y hasta ahí qué bonito, ¿verdad? Y ya empezamos ya empiezan a surgir cosas raras si no leemos el resto del pasaje. Que seas prosperado en todo, uy, aleluya, en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Y esto se entendió por los siglos de una manera correcta, ¿verdad? Un estudioso pentecostal, de nombre Landrus, investigó cómo se interpretó este versículo a lo largo de los años y publicó en un libro que se llama Diario de Teología Pentecostal, que está en inglés. Y no es un reformado, ¿verdad?, tirándole a los carismáticos ni nada de eso. Es uno de ellos haciendo un trabajo honesto. Y su conclusión es: durante casi 19 siglos, la iglesia leyó tercera de Juan, versículo 2, de forma consistente como un deseo de bienestar general para Gaio, y con un énfasis no en su prosperidad terrenal, sino en su prosperidad espiritual. Nadie lo trató como un cheque de Dios por el que el creyente puede comenzar a reclamar riqueza y salud, ¿verdad? Y tiene esa garantía. ¿Y dónde cambia la cosa? ¿Dónde empiezan a surgir malas interpretaciones? En 1947 hay una figura, un hombre, que se llama Oral Roberts. Y si alguna vez escucharon la Catedral de Cristal, ¿verdad? Por ahí, todo ese rollo, él tiene mucho que ver con eso. Y es que él toma este versículo y dice en resumen: aquí Dios promete prosperidad física, financiera y espiritual para todos los creyentes. Esta es la base bíblica de la prosperidad para el pueblo de Dios. Y después vendrá otra persona que se llama Kenneth Hagin, del movimiento de palabra de fe, repitiendo y amplificando y endiosando al hombre por esta misma interpretación. Y esta enseñanza, hermanos, se ha extendido por radio, por televisión, por libros, por internet, incluso por misioneros, hasta nuestras iglesias. El problema es que esa lectura no concuerda, o ese tipo de interpretación no concuerda con el contexto de tercera de Juan. También choca con el resto del Nuevo Testamento. Y por último pasa por encima de 19 siglos de interpretación consistente, ¿verdad? Entonces no es poca cosa. ¿Qué muestra el Nuevo Testamento sobre prosperidad? Mira algunos ejemplos, ¿verdad? En 2 Timoteo 4:20, donde tenemos a Pablo dejando a Trófimo enfermo en Mileto. Dice: Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Dónde está la sanación ahí?
Si todos los creyentes tienen garantía de salud perfecta, ¿qué hacemos con Trófimo? O las iglesias de Macedonia, que estaban en profunda pobreza y aún así eran generosas. En 2 Corintios capítulo 8 pueden ver eso. Y si la prosperidad económica estuviera garantizada, ¿por qué siguieron siendo pobres, pero tan fieles? O Pablo mismo escribe su vida en 2 Corintios 11:27, donde él dice que ha tenido trabajo y fatiga, muchas noches sin dormir, hambre y sed, y a menudo no tiene alimento, y que ha pasado frío y desnudez. Y no solo eso, desde su conversión al Señor, cuando el Señor lo salva, ¿verdad? El Señor le dice: yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Y eso está en Hechos 9:16. Así que si Juan, versículo 2 del capítulo 3, garantizará riqueza y salud a todo creyente, que hacemos con el resto de la Biblia. El Nuevo Testamento tendría que explicarnos por qué Pablo, Trófimo, las iglesias de Macedonia y tantos otros no recibieron ese paquete completo, ¿verdad? El paquete de la prosperidad. Así que esto no es una promesa universal, hermanos, de prosperidad material y salud. Es un deseo. Y está bien desear a los hermanos que el Señor les bendiga, ¿verdad? Material y en cuanto a salud también. Económicamente y en cuanto a su salud. Entonces, Él está deseando esto. Pero la palabra de prosperar aquí tiene la idea de tener un buen viaje y ver bien encaminado. Esa es la idea de ser prosperado. Juan no está pidiendo que Gallo se haga millonario, ¿verdad? Sino que le vaya bien en su caminar, que el Señor lo lleve por buenas sendas. Y la frase clave aquí, hermanos, es: como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. No dice que prospere tu alma así como va tu salud y tus finanzas. Al contrario, la idea es: tu alma está tan próspera y dando tanto fruto, que mi oración es que tu salud y tu situación externa alcancen ese nivel. Y en otras palabras, Gallo puede tener limitaciones físicas, puede estar enfermo, puede tener algún problema económico, familiar o lo que sea, ¿verdad? Problemas, pero está espiritualmente fuerte. Y Juan dice: ojalá tu cuerpo fuera tan saludable como tu corazón, ¿verdad? Esa es la idea. Y esta declaración, ¿verdad?, que sale del corazón de Juan, nos hace cuestionarnos de esta manera. Y pregunto: si hoy en día Dios hiciera, piensen en esto, si hoy en día Dios hiciera que tu salud física y tu bendición económica, lo que tienes materialmente, se nivelara al estado de cómo está tu alma, ¿saldrías del hospital o entrarías en él? ¿Cómo está tu alma, hermano? ¿Está próspera? Ora al Señor que así como está tu alma, pueda ser. Hermanos, aquí pongan problemas a los que están mal. ¿Tu alma está bien delante del Señor? Para muchos esto funciona de esta manera, y es que tal vez tenemos cierta estabilidad económica, una salud aceptable, pero el alma está descuidada, desnutrida, débil y enferma. Y aquí hay dos cuestiones: o tu relación con el Señor no está bien, o no tienes una relación con el Señor. No existe porque no estás en Cristo. Evalúate.
dónde estás parado? ¿De qué te sirve ganar el mundo y perderlo todo? Y entonces alguien me dirá, ¿se puede orar por salud y prosperidad material? Bueno, eso ya lo respondí. Sí se puede. Sí se puede. De hecho, Jesús dice que oremos por el pan de cada día, ¿verdad? Santiago en su carta nos exhorta a orar por los enfermos. Y la palabra del Señor está llena de autores diciéndole a sus destinatarios en el Nuevo Testamento que oren por los demás, que estén pidiendo al Señor por la salud, incluso de los mismos autores, ¿verdad? Porque tengan lo necesario, por salud, por provisión, por protección. No es pecado eso. No es pecado. Pones lo que deseas. Que le vaya bien la calle, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga. Pero no es lo que está resaltando. Así que lo que no podemos hacer, hermanos, es convertir esta oración pastoral en un contrato legal donde Dios queda obligado a darnos riqueza, salud, si declaramos suficiente fe. Pablo dice que él aprendió a vivir con mucho, ¿verdad? Y con poco, con hambre y con abundancia. Aprendió que su fortaleza venía de Cristo. De hecho, ahí es donde está Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sea mi circunstancia, Cristo me fortalece. Así que por favor, hermanos, tengamos presente que este verso acá no es un mantra para garantizar prosperidad económica. No es una fórmula mágica, ¿verdad? O un máster para tener prosperidad o algo por el estilo. Sino es la manera en la que un pastor ve a un hijo espiritual, probablemente Gallo, fue convertido a través de Pablo, ¿verdad? De la predicación de Juan, ¿verdad? A través de la predicación de Juan. Y él lo considera un hijo. Más adelante vamos a ver eso. Un hijo que está creciendo, está sano. Y da a entender algo como esto, hermano: oro que en todo lo demás te vaya bien, tan bien como estás delante del Señor espiritualmente. Así que esa debería ser nuestra prioridad, la prosperidad de nuestra alma. Después lo demás, hermanos. ¿Queremos prosperidad? Entonces, ojalá nuestro testimonio sea ese fruto que está produciendo palabras en la que los demás digan: qué sano es el andar de este mi hermano, quiero su tipo de comunión con el Señor, ¿verdad? Está comiendo frijoles, ¿verdad? Todos los días. Que de hecho el frijol está caro. ya ni siquiera puede decirlo humildemente como frijoles. Tortilla con sal, pues. Está comiendo tortilla con sal todos los días, los 3 tipos de comida, pero está fortalecido en el Señor. Quiero esa prosperidad. He visto hermanos que a veces uno se queja y uno tiene sus facultades cabales, ¿verdad? Y hermanos que están en cama, tienen cáncer. Bueno, está esta hermana Tara, ¿verdad? Erickson, cuadriplégica, dolor constante, agudo todos los días. Y la escucha así, dices: yo quiero tener ese gozo. Yo quiero ser prosperado de esa manera. Yo que estoy en mis facultades me quejo por todo. Quisiera tener esa fortaleza en el Señor. Esto fue lo que los hermanos que visitaron a Gallo, que él los hospedó, vieron. Esa fortaleza, esa piedad, esa santidad, esa comunión, esa devoción a la iglesia.
esa manera de amar como Cristo ama. Él sobreabunda en esto y es rico en esa manera. Y entonces esto da testimonio. Así que este es el primer fruto, un testimonio verdadero. Y es producido por el andar en la verdad, lo cual es distintivo por esa riqueza espiritual que es tan evidente para los demás en amor y en consistencia con lo que se cree, lo que es el Evangelio. Y ahora podemos también meditar en el segundo fruto, del 3 al 4, verso 3 al 4. Es el segundo fruto que produce ese andar en la verdad y es gozo verdadero. Versículo 3 dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. Y recuerden, había misioneros itinerantes, ¿verdad? Viajeros, predicadores que pasaban de iglesia a iglesia, o evangelistas, recorrían Asia Menor a través de esta ruta, pasando por todas estas ciudades, se hospedaban en casas de hermanos, no tenían algo propio, ¿verdad? Y los hermanos abrían sus puertas. Y una de esas casas, en una de esas ciudades está Gayo. Él abre su casa, los alimenta, los acompaña, los anima. Y luego ellos siguen su ruta, esa ruta de correo, ¿verdad? ¿Hasta dónde está Juan? Y le cuentan lo que vieron. ¿Y qué reportan? Bueno, Juan dice: estos hermanos dieron testimonio de tu verdad, es decir, tu fidelidad al Evangelio. Pero es que no solo se trata de lo que crees o lo que dices creer o de lo que hablas, sino también la forma en que tu vida está alineada a eso que crees. ¿Cómo andas en la verdad? La verdad no se ha quedado solo acá, ¿verdad? Sino que pasa a la práctica y se ha convertido en una forma de caminar, de vivir, de servir, de relacionarte con otros. Así que la verdad no es un concepto, ¿verdad? El Evangelio no es un término ahí o una idea que queda en el aire y es algo académico o podría decir intelectual, sino que pasa a ser dinámico. Es la verdad de Dios y esa verdad transforma, da resultado, da fruto. ¿Recuerdan cuando Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios? Y la idea es dinamita, mueve, explota, ¿verdad? Es dinámico el Evangelio. Gallo es un hombre moldeado por la verdad y ese poder lo mueve, lo transforma y hace que pueda mostrar esa verdad a otros. Y vemos a lo largo del Nuevo Testamento como esto es así con otros creyentes, ¿verdad? Romanos 1:8, la fe de la iglesia en Roma se proclama en todo el mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 al 9, la fe de los tesalonicenses se oye por todas partes. Y en Colosenses 2:5, Pablo, aunque ausente, se goza al ver el orden o al escuchar del orden. No está ahí, está en prisión, pero escucha el testimonio de la iglesia que está llegando hasta donde él está. Y esa firmeza de la fe de los colosenses, con ese evangelio que da fruto. Entonces, es dinámico. No se queda varado el evangelio. No se queda en ideas, en teología y solo doctrina. No, la doctrina lleva a la práctica. Y es que un buen síntoma de salud espiritual es cuando otros hermanos, no tú, sino otros hermanos pueden decir: qué hermoso, ¿verdad? Y cuando los hermanos pueden decir que wow, ¿verdad? Ese hermano, esa hermana camina de una manera en Cristo. Yo sentí que andaba con el Señor. Normalmente esto es reconocido por los demás, no por uno. No es un show espiritual que uno promueve, sino los que ven de cerca notan que la verdad ha penetrado en tu vida. Ven que temes a Dios. El simple hecho de temer a Dios no es natural en este mundo. El querer conocer a Dios, que dice Romanos 3,
nadie le busca, nadie quiere, no es normal el estar siendo santificado. Ya me contaba de un misionero que no veía hace 30 años, ¿verdad? Y cuando volvió a verlo, era el mismo hombre humilde centrado en Cristo, sirviendo de la misma manera, caminando en la verdad. Y ese tipo de constancia es la que provoca el gozo de Juan al escuchar de Gallo. Se da a entender que posiblemente él vio sus inicios en el Evangelio, ¿verdad? Y ahora llega a lo que él está haciendo a través del tiempo. Y da gloria al Señor porque él ha permanecido. Y hay tanto que aprender de hombres y mujeres así. No midas, hermano, tu espiritualidad por todo lo que haces para otros. Esa es otra advertencia. Realmente eres más espiritual cuando te sientes más inútil y eres más consciente de tu pecado delante de un Dios santo que ha derramado su gracia sobre ti. ¿Recuerdan el publicano y el fariseo, verdad? ¿Cómo oraban? Gallo es un hermano que en medio de tanta desilusión, tanta herejía, tantos que se han ido y han torcido la fe, ahí está él, abriendo su hogar, sirviendo con amor y ternura, y reflejando a Cristo y sosteniendo, posiblemente sin darse cuenta, una obra muy grande. Pero Juan se goza al entender y al ver que él permanece, no se ha enaltecido por su servicio. Entonces, algo tan sencillo, hermanos, como ser hospitalarios, contribuye a la obra, ¿verdad? A veces menospreciamos las responsabilidades que nos tocan en la iglesia, pero eres instrumento del Señor y Él te está poniendo en su estrategia para alcanzar a otros. Y qué gozo que puedas permanecer como parte de esa estrategia. Así que te exhorto, hermano, vive la verdad, conoce la verdad, anda en ella y sirve con amor en lo que parece insignificante. Esa tarea pequeña puede ser parte del camino que otro está recorriendo en la obra del Señor y puede ayudar a que otros creyentes conozcan más del Señor e incluso preparar el terreno para que alguien que no lo conoce, lo conozca. Y tú haces algo tan sencillo como servir y amar a tu hermano, y es parte de la estrategia que el Señor está haciendo para alcanzar a todos. Y esto es lo que conmueve también el corazón de Juan, el mayor gozo de este Padre espiritual que hemos sentido. No tengo mayor gozo que este, dice él. Versículo 4. No tengo mayor gozo que ese. Oír que mis hijos andan en la verdad. Así que posiblemente él mismo lo llevó a Cristo, lo discipuló y lo ve ahora sirviendo, ¿no? Y fiel, ya el viejito, ¿verdad? Ya casi a punto de partir con el Señor. Y piensas en esta expresión fuerte, es solo una palabra, mayor gozo. No es un pastor con 5 años de ministerio, es el último apóstol vivo, ha visto crecer y caer iglesias. Posiblemente las iglesias que no corrigieron su andar en Apocalipsis, él está siendo testigo de cómo caen en Asia Menor. Ha visto persecución, ha visto martirio, divisiones, traiciones. Y después de todo eso, la idea de lo que él dice es: la mayor alegría de mi corazón, lo que más me llena es oír que mis hijos
sí andan en la verdad. Entre todo este panorama decepcionante, entre toda la vida y todo lo que pudo haber pasado en el ministerio y de haber sido testigo, él ve hijos y permaneció. Y esto encaja perfectamente con otras partes de la escritura, donde vemos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3, del 8 al 9, porque ahora vivimos, ustedes están firmes en el Señor. Qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. O Filipenses 4:1, que dice: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, de parte de Pablo a los filipenses. O Hebreos 13:17, que ellos viven de cierta manera con alegría y no quejándose. Y ¿saben qué es lo que más hiere el corazón de un pastor? Y tal vez el hermano no lo va a decir, los demás que pastorean no lo van a decir. No es que alguien discrepe en un punto secundario de escatología. No es que un domingo no haya refa, ¿verdad? Que se dio pan con café y no hay panes con pollo, ¿verdad? Ni siquiera que la cena del Señor sea el vino de repente con agua. No es eso. Tal vez uno quisiera mejorar esas cosas, ¿verdad? Pero no es decepcionante, no es triste. Lo que de verdad duele, hermanos, es ver a personas que parecían caminar en la verdad, que servían, que aparentemente estaban en todo, y después de unos días, meses, años, se han enfriado, se han ido, se han enredado y hundido en el mundo. Ver a hermanos que dicen querer compromiso con la iglesia y los vemos aparecer cada 3 meses. Sin crecimiento, bebés espirituales de 3, 5, 10 años. Eso duele. Uno invierte tiempo, emociones, uno se desgasta, uno lucha. Ustedes tienen problemas y uno está ahí viendo cómo apoyarles. Y es el trabajo de un pastor. Pero invertir tanto para ver cómo se tira toda la basura duele. Y duele más aún ver a otros que han torcido el Evangelio. Personas que tal vez son miembros y siguen confiando en sus obras para entrar al cielo. No está bien, hermanos. Viven como si su condición delante de Dios no fuera algo serio, como si el Evangelio fuera un accesorio o algo secundario y no la línea entre la vida y la muerte. Eso destroza el corazón de un pastor. Corazón que ama, que ha invertido su vida, su tiempo, su mente. Ustedes expresan un problema y están dándole vueltas toda la semana y orando por eso. Y lo hacemos con gusto. Es parte de la labor. Y sigan haciendo, acérquense, ¿verdad? Pero duele ver que esto no da resultado. Que es fácil abandonar al Señor por los placeres de este mundo. Pero por otro lado, lo que produce mayor gozo es reencontrar 10, 15 años después a jóvenes, a matrimonios, familias que siguen fieles, caminando en la verdad, sirviendo, discipulando a otros, siendo ejemplos para otros, porque reflejan a Cristo. Este es el mayor gozo de Juan, el mayor gozo de un pastor.
Ni siquiera es tener una iglesia grande, es tener hermanos, 10, 15, 20, 30 pelones ahí, ¿verdad? Que están creciendo, que van conociendo al Señor, que aman a la iglesia. Y eso, si tú preguntas a los pastores cuáles son sus momentos de mayor gozo, es algo parecido. Verte permanecer fiel. Es algo que todo pastor quisiera. Y no porque nosotros quisiéramos verlo, es que lo tienes que hacer, es tu relación con el Señor. Y es que cuando tú caminas en la verdad, no solo honras al Señor, sino que también das un regalo a tus líderes. Ese regalo enorme a quienes han invertido en tu vida. Y no solo hablo de pastores, hay hermanos, ¿verdad? Que no son pastores, se toman la tarea de discipular, que están ahí al pendiente para orar. Son personas invirtiendo. Y esa fidelidad en lo cotidiano puede ser el mayor gozo del corazón de alguien que ha llorado por ti en oración. Tal vez no tienes idea que ese corazón, a lo mejor ese corazón transformado que tienes, que está dando fruto, gloria al Señor por eso. Pero ese corazón transformado y ese andar es el alivio y respuesta a un par de rodillas que se doblaron en algún momento. Rodillas que clamaban por ti. Así que Juan, en estos 4 versículos, nos ha mostrado que un andar correcto en la verdad produce al menos 2 frutos. Y es este testimonio verdadero, pero también este gozo verdadero. Vimos que en cuanto al testimonio verdadero, Gallo es amado en la verdad, no en la mentira, sino en lo mismo que Juan cree. Su alma prospera espiritualmente, su vida interior con Dios es tan saludable que no importa cómo esté en lo demás. Y Juan ora que su salud y su situación externa puedan estar a la altura de lo que Dios ya está haciendo. Y en cuanto al gozo verdadero, vimos también que estos hermanos visitaron a Gallo y dan testimonio de esa fidelidad. Y que Dios usa esa fidelidad silenciosa del creyente, nuestra, esa fidelidad silenciosa del creyente local, para consolar el corazón en el contexto del último apóstol vivo, pero en cuanto a nuestras iglesias y nuestros líderes. Oremos al Señor. Señor, gracias por lo que nos muestras a través de este escrito y de esta relación entre Juan y Gallo. Y gracias porque en un mundo que ama la mentira, tú sigues transformando a hombres, a mujeres que caminan en la verdad. Y te pido, Señor, que hagas prosperar sus almas. Prospera el alma de mis hermanos. Más allá de la economía y su salud. Y algunos probablemente han estado pidiendo toda su vida para que resuelvas un tema de salud. Pero prospera sus almas, Señor. Y si es tu voluntad, atiende todo lo demás. Ayúdanos, Señor. Arraiga a mis hermanos en la verdad de tu palabra. Que ellos puedan dar testimonio y puedan provocar gozo en otras personas por cómo andan. Enséñales a andar en la verdad. Y gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que esto haga eco en esta semana
en nuestros corazones y que podamos aplicarlos, Señor. Y tenemos ejemplos en nuestras escrituras, y tanto Juan como Gallo son dos ejemplos que podemos abrazar, y el máximo ejemplo que es tu Hijo, Padre. Ayúdanos a ser como Él. Perdona nuestros pecados y reafirma nuestro compromiso contigo, y que podamos glorificar tu nombre. Te lo pedimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos.